El triste final de las actrices más bellas de los años 60. 1. Silvia Pinal, la última gran diva del cine mexicano. Y empezamos, amigos, con nuestra primera famosa en los años 60, y es Silvia Pinal, quien es reconocida por sus trabajos desde la época de oro del cine mexicano. Pero en los años 60 fue que obtuvo sus mayores éxitos en el cine, como lo fue Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón en el Desierto. Fue una etapa donde su talento alcanzó otro nivel y quedó inmortalizada en la historia del cine. Silvia poseía una belleza natural y fue una actriz muy versátil, ya que cantaba, bailaba y además actuaba. Fue una mujer trabajadora, disciplinada, que se mantuvo vigente hasta que las fuerzas le dieron, siempre activa, siempre presente, demostrando que su nombre no era una moda pasajera, sino una institución dentro del espectáculo. En el terreno sentimental también tuvo una vida intensa. Estuvo casada con Rafael Banquels, con Gustavo Alatriste, con Enrique Guzmán y con Tulio Hernández. A lo largo de su vida tuvo 4 hijos: Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, cada uno heredando de alguna forma ese carácter fuerte y ese linaje artístico que marcó generaciones. Pero el gran amor de su vida fue Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, con quien nunca se casó, porque el papá del Tigre no se lo permitió. Sin embargo, se amaron siempre. De hecho, la misma Silvia confesó que ella estuvo con él en el momento de su muerte. Fue un amor triste y profundo, uno que ella siempre buscó en sus matrimonios, pero que nunca volvió a encontrar. Tristemente falleció el 28 de noviembre del 2024, a los 93 años, en la Ciudad de México. Su muerte se debió a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias, que posteriormente afectó sus pulmones y derivó en una neumonía. Estuvo hospitalizada varios días antes de su fallecimiento. Descanse en paz, Silvia Pinal, la última gran diva. Número 2. Pina Pellicer, el talento que se apagó demasiado pronto. Una de las muertes más tristes de los años 60 fue la de Pina Pellicer, extraordinaria artista que triunfó incluso en Hollywood. Ella fue popular en los años 60 por películas como Macario, así como Días de Otoño. En Hollywood encontró oportunidades que no le dieron en México, espacios donde su talento fue valorado de otra manera. Y fue precisamente allá donde también se habló de un romance con Marlon Brando, un vínculo que hasta hoy sigue envuelto en ese aire de misterio que rodeó su vida. Lamentablemente, Pina Pellicer tomó una triste decisión el 4 de diciembre del año 1964. Algunas fuentes señalan como el 6 de diciembre como la verdadera fecha oficial de su fallecimiento, cuando apenas tenía 30 años de edad. Según se dice, su cuerpo fue encontrado días después. Fue una actriz de un talento enorme, con una sensibilidad que traspasaba la pantalla y una mirada que decía más que 1000 diálogos. Descanse en paz, Pina Pellicer. 3. Alicia Bonet, el rostro más bello del cine mexicano. Como vengo diciendo en este video de las actrices que engalanaron los años 60, no podemos olvidarnos de Alicia Bonet, quien era poseedora de un rostro hermoso, considerado por muchas como el rostro más bello del cine mexicano. Alicia Bonet estuvo casada con Juan Ferrara, de quien se divorció. Fue reconocida por trabajos como Despedida de soltera, del año 1966, así como la mítica Hasta el viento tiene miedo, donde dejó claro que no solo era belleza, sino también presencia y carácter en pantalla. En el plano personal, tuvo 4 hijos, 2 del matrimonio con Juan Ferrara y 2 de su segundo matrimonio, formando una familia que fue parte fundamental de su vida fuera de los reflectores. Tristemente, Alicia pasó a mejor vida el 26 de octubre del año 2025. Tenía 78 años y las causas fueron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Descanse en paz, Alicia Bonet. 4. Almadelia Fuentes. Belleza, talento
y un final verdaderamente perturbador. Amigos, yo sé que a veces vemos estos videos para entretenernos y no para entristecernos, pero el siguiente caso la verdad que causa gran penar. Y es que nuestra número 4 en esta lista es Almadelia Fuentes, actriz de inmensurable belleza que triunfó en películas como El Extra, al lado de Cantinflas, y que debutó en la mítica película Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel. Tristemente, Almadelia murió en una de las peores formas, ya que desde los años 70 ella se retiró del cine para dedicarse a su familia, pero según dicen, había presentado un cuadro de salud mental y había sido abandonada en su mansión, en donde convivía con sus mascotas, pero la mansión estaba llena de basura. Los vecinos le llevaban comida y en ocasiones la aseaban, tratando de ayudarla dentro de lo que podían. La revista TV Notas llegó a tomar fotos y aquello parecía una cueva de vampiros. Era un lugar terrible y dejaba a la gente llorando. Muchos decían, tengo miedo de llegar a viejo y que me pase lo mismo. Eso no era digno de alguien con su grandeza, de alguien que dejó los escenarios para irse con sus hijos. La historia, amigos, contaba un final amargo y desolador. Vivía en una mansión, sí, pero una mansión abandonada, así como su carrera. Y aunque duele decirlo, es la realidad. Aquella mujer bonita, que se casó con un miembro de una de las familias más poderosas de México, la familia Azcárraga, tenía que ser rescatada por sus vecinos y no por su verdadera familia. Amigos, la vida es dura. Ver las condiciones en las que terminó Almadelia Fuentes duele, duele y espanta, porque para allá vamos todos. Todos nos volveremos viejos. Según dicen que esto le causó una infección conocida como sepsis y osteomielitis, lo que finalmente le causó la muerte. Fue un caso verdaderamente perturbador que demuestra que la fama no te salva de terminar abandonado. Finalmente, pasó a mejor vida el 2 de abril del año 2017. Descansa en paz, Almadelia Fuentes. 5. Fanny Cano, belleza, talento y un destino trágico. No cabe duda, amigos, de que los 60 fue una de las épocas que más flores dio, sobre todo por las hermosas actrices de esa época. Una época a gogó, donde brilló la hermosa Fanny Cano, destacada actriz de telenovelas como Rubí, de 1968, donde trabajó y además participó en más de 30 películas, destacando Un largo viaje hacia la muerte. Fanny era originaria de Huetamo de Núñez, en Michoacán, e inició su carrera en 1961, destacando desde el principio por su belleza. Participó en Entrega Inmediata en 1963, al lado de Cantinflas, recibiendo muchos halagos desde su estreno y confirmando que su presencia en pantalla no pasaba desapercibida. Además, produjo películas como Las Cautivas y Victoria y una mujer, demostrando que no solo era una cara bonita frente a la cámara, sino también una mujer con visión dentro de la industria. Tenía presencia, tenía carácter y tenía ese brillo que hacía que el público no pudiera dejar de mirarla. Tristemente, Fanny Cano falleció en un trágico accidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en Madrid, España, el 7 de diciembre del año 1983, a los 39 años de edad, dejando luto entre sus admiradores, quienes todavía la recuerdan como una de las mujeres más bellas de la televisión y el cine mexicano. Su partida fue repentina, dolorosa, de esas que dejan la sensación de que aún quedaba mucho por ver. Descansa en paz, Fanny Cano. 6. Ana Berta Lepe,
la reina marcada por la tragedia. Amigos, es una mujer que fue marcada por la tragedia. Es nuestra siguiente en la lista y es Ana Berta Lepe, que en los años 60 sufrió la tragedia que la marcó para siempre, pues su padre acabó con la vida de su novio, Agustín de Anda, por lo cual en los 60 hizo una pausa en su carrera. Fue un golpe devastador que cambió el rumbo de su vida. Aunque retomó su carrera, ya nada volvió a ser igual. Aquello la dejó marcada para siempre. Ana Berta falleció a los 79 años de edad el 24 de octubre del año 2013 en la Ciudad de México. También fue participante en el concurso de Miss Universo en 1953, demostrando que su belleza no solo conquistó al cine, sino también a los certámenes internacionales. Antes de su muerte, Ana Berta presentaba un deterioro de salud crónico, incluyendo problemas hepáticos, pues se dice que tenía un problema grave de alcohol en los últimos años. Tristemente, en su edad adulta se entregó al alcohol, y esa batalla silenciosa fue debilitando su salud. Falleció de complicaciones derivadas de una cirugía de hernia tras haber padecido una fuerte neumonía, además de presentar problemas previos en el intestino y los riñones. Descansa en paz, Ana Berta Lepe. 7. Columba Domínguez. La presencia imponente del cine mexicano. Amigos, nuestra siguiente en la lista es Columba Domínguez, una icónica actriz desde la época de oro del cine mexicano. Mujer de carácter fuerte y mirada profunda que dejó huella en la pantalla grande. Columba no necesitaba exageraciones. Su sola presencia llenaba la escena. Fue enemiga de María Félix, a quien dijo no soportar. Llegó a decir que era grosera, majadera y tonta, porque tuvieron problemas en la filmación de Maclovia. Aquella rivalidad quedó como uno de los roces más comentados del cine de oro. Dos temperamentos fuertes chocando sin filtros. Aunque podría ser considerada esposa de Emilio Fernández, el Indio, ella misma decía que su relación era más profesional que pasional, una unión marcada por el trabajo, el cine y la disciplina, más que por el romanticismo. Ella falleció el 13 de agosto del año 2014, a los 85 años de edad en la Ciudad de México. La causa de muerte fue un infarto derivado de una neumonía que la mantuvo hospitalizada por mucho tiempo, además de problemas crónicos asociados a su edad. Participó en películas como Los Hermanos del Hierro, así como Ánimas Trujano y El Puebrito, consolidando una carrera respetada y recordada por generaciones. Descansa en paz, Columba Domínguez. 8. Isela Vega, rebelde hasta el último suspiro. Y nuestra siguiente artista es una que marcó una época, ya que fue una artista irreverente y atrevida. Fue bastante señalada por sus desnudos en el cine, pero también fue admirada, ya que enfrentaba la vida de frente. Por muchos años luchó contra el machismo en México, incluso hasta su muerte, pues se dijo que no quiso ser enterrada a la par de Jorge Negrete, porque Jorge Negrete representaba el machismo. Isela Vega falleció el 9 de marzo del año 2021, a los 81 años, en la Ciudad de México. La causa de muerte fue cáncer, reportándose especialmente que parecía cáncer en el pulmón. La lucha contra esta enfermedad tomó varios años de su vida, y así fue como partió esta artista icónica, directora y guionista mexicana. Participó al lado de Mauricio Garcés en Don Juan 67, así como en Por mis pistolas, en 1968, junto a Cantinflas, posicionándose como una figura clave, polémica y valiente dentro del cine mexicano. Descansa en paz, Isela Vega. 9. Irma Serrano, la tigresa que rugió hasta el final. Amigos, y de la siguiente actriz que les voy a hablar es una verdadera fiera,
Y creo que ya saben de quién yo estoy hablando, de Irma Serrano, conocida como La Tigresa, quien en los años 60 tuvo su auge en películas como Santo contra los zombies, Tiburoneros y El hijo de Gabino Barrera. Irma era también cantante de música ranchera y tenía una voz desgarradora. Se mantuvo activa por muchos años en el mundo del espectáculo, llegando a ser incluso diputada, demostrando que su carácter no solo era para los escenarios, sino también para la política. Tristemente, la Tigresa falleció el 1 de marzo del año 2023 a los 89 años, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, su tierra natal. La causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio, según informó la familia. Descanse en paz, Irma Serrano. 10. Sonia Infante. Carácter, escándalo y belleza de alto voltaje. Amigos, si hay mujeres con carácter, la siguiente fue una que mostró mucho carácter, sobre todo en la década de los 60, cuando fue que destacó en películas como La vida inútil de Pito Pérez y La despedida de casada. Estamos hablando de Sonia Infante. Sonia fue una mujer de armas tomar y tuvo matrimonios mediáticos, como por ejemplo con el señor Gustavo Alatriste. Mediático porque fue un escándalo, ya que Gustavo Alatriste era pareja de Silvia Pinal, y pues dijo en su momento que ya la había abandonado para irse con Sonia. Posteriormente, tras el divorcio, la actriz se casó con otro ícono del cine nacional como lo es el señor Andrés García. Pero la vida de Sonia Infante fue más que amores. También fue talento y fue entrega. Destacó grandemente por su trabajo actoral y por su extraordinaria belleza. Ella falleció el 16 de julio del año 2019, a los 76 años de edad, a causa de un paro cardíaco. Antes de eso, estuvo hospitalizada durante 3 meses debido a que tenía una parálisis y también problemas de salud, derivados de un coágulo que tenía en la columna vertebral. Descanse en paz, Sonia Infante. Sí. 11. María Elena Velasco, la India María, que hizo reír a todo México. Amigos, los 60 nos dieron de todo, nos dieron drama, nos dieron suspenso y también películas de terror, pero fue una década que también nos hizo reír, porque surgió una de las más grandes comediantes de la historia de México, como lo fue María Elena Velasco, mejor conocida como la India María. En los 60 fue su explosión mediática, primero en el programa Siempre en Domingo y posteriormente con películas como El Bastardo, donde ya interpretó a su icónico personaje, ese que conectó con el pueblo y que convirtió la picardía en arte popular. Tristemente, la reconocida actriz falleció el 1 de mayo del año 2015 a los 74 años en la Ciudad de México, y la causa de su muerte fue cáncer de estómago. Aunque su auge mayor fue en los años 70, ella debutó en el cine en el año 1968, dejando claro que su estrella ya venía encendida desde tiempo atrás. Descanse en paz, María Elena Velasco. 12. Susana Dos Amantes. Belleza eterna y presencia inolvidable. Y como les venía diciendo, amigos, los años 60 nos dejó grandes actrices y muy bellas, como lo fue Susana Dos Amantes, mujer de rostro perfecto. Susana actuó en películas como Los Recuerdos del Porvenir de 1968 y El Despertar del Lobo, y rápidamente se colocó como una de las actrices con más futuro dentro del cine mexicano. Tenía porte y un rostro que no podía pasar desapercibido. Posteriormente, a la década de los 60, Susana Dos Amantes pasó a la televisión, donde actuó en numerosas telenovelas y se mantuvo a lo largo de las décadas vigente tanto en teatro como en televisión, demostrando que su talento no era pasajero. Tristemente, Susana pasó a mejor vida el 2 de julio del año 2022, a los 74 años de edad. La causa fue un agresivo cáncer de páncreas y murió en un hospital de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Descanse en paz,
Susana dos Amantes. 13. Meche Carreño, la transgresora que rompió moldes. Los 60 fue un cambio bastante fuerte, sobre todo en la industria cinematográfica, porque vino el cine de destape. En los 50 había bastante censura y todavía las actrices no se habían animado a mostrar de más. Pero no fue así cuando llegaron figuras como la que te voy a presentar, que llegaron arrasando y llenando las salas de cine, como es el caso de Meche Carreño. Conocida por sus papeles en La Choca, ella también participó en películas como El Noa Noa, vinculada al fenómeno musical de Juan Gabriel. Meche fue una verdadera transgresora del cine y la televisión, una mujer que no pidió permiso para brillar y que marcó una nueva etapa en la pantalla mexicana. Simplemente falleció a los 74 años de edad, víctima de un cáncer de hígado, en el año 2022. Descansa en paz, Meche Carreño. 14. Kiri de Hoyos, la audaz que desafió su tiempo. La siguiente que te voy a presentar es una de las actrices que también es considerada una transgresora del cine, ya que también participó en la época de oro haciendo un semidesnudo, el cual decía ella que era recordado para toda la vida. Y en los 60 fue su verdadero apogeo. Estamos hablando de Kitty de Hoyos, quien participó en películas como La sombra del caudillo, así como Los cuervos están de luto. Kitty se enfermó de cáncer colorectal y a lo largo de muchos años peleó esa batalla. Cuentan que soñaba con llegar al año 2000. Tristemente se quedó a unos pocos días de hacerlo, porque falleció el 28 de diciembre del año 1999, a la edad de 63 años en la Ciudad de México. Pero dejó un legado indeleble en la historia del cine mexicano, y el día de hoy es recordada como una de las grandes de la década de los 60. Descanse en paz, Kitty de Hoyos. 15. Helena Rojo, elegancia que marcó generaciones. Y la siguiente, amigos, era una actriz con un porte sumamente elegante, una de las más bellas apariencias en la historia del cine mexicano, y posteriormente pasó a formar parte también de las telenovelas. Estoy hablando de la primerísima actriz Helena Rojo, quien debutó en Los Amigos en 1968. Ella marcó toda una época con su estelar presencia y sus hermosos ojos. Aunque llegó a finales de la década de los 60, marcó a una generación y dejó claro que su talento no tenía fecha de caducidad. Tristemente ella murió el 3 de febrero del año 2024. Falleció a los 79 años de edad. Las causas de su muerte fue cáncer de hígado. Descanse en paz, Helena Rojo. 16. Rosa de Castilla, la voz que se volvió leyenda ranchera. También estamos hablando de Rosa de Castilla, otra figura fundamental del cine y la música ranchera, que brilló intensamente en los años 60. Dueña de una belleza clásica y una voz firme, participó en numerosas películas del género ranchero, incluso al lado de Javier Solís, consolidándose como una de las mujeres más representativas de ese estilo cinematográfico. Fue víctima de la censura, ya que quería presentarse a cantar sin ropa en la parte de arriba, algo que desató la furia de María Esther Zuno, esposa del presidente Luis Echeverría. Aquello le trajo consecuencias y marcó una etapa difícil dentro de su carrera, demostrando que en aquellos tiempos el espectáculo también estaba bajo la lupa del poder. Desde finales de los años 70 se retiró de la cantada, porque decía que ya estaba viejita, prefiriendo apartarse antes que enfrentarse a un público que siempre la recordó joven y radiante. En el momento de su muerte, vivía en la casa del actor,
donde se había retirado. Falleció el 1 de agosto de 2022 a los 90 años a causa de un infarto agudo al miocardio. Su partida cerró un capítulo importante del cine ranchero, ese que hoy se recuerda con nostalgia. Descansa en paz, Rosa de Castilla. 17. Irma Lozano, belleza irradiante y voz inolvidable. Y ahora toca hablar de una actriz que irradiaba ternura y firmeza al mismo tiempo, una presencia que se volvió entrañable en la televisión mexicana. Estamos hablando de Irma Lozano, mujer de ojos preciosos y una belleza irradiante que iluminaba cada escena en la que aparecía. En los años 60 dejó huella con trabajos como María Isabel en 1966, Rubí en 1968 y La Cruz de Marisa Cruces en 1969, consolidándose como uno de los rostros más constantes y queridos de la época. También fue conocida por dar la voz a Mi Bella Genio, demostrando que su talento no solo se veía, también se escuchaba. Falleció el 21 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, a los 70 años. Causa: cáncer de glándulas salivales. Descansa en paz, Irma Lozano. 18. Amparo Rivelles. Elegancia, carácter y una vida a su manera. Seguimos con una actriz de presencia imponente, de esas que llenaban la pantalla con solo entrar en escena. Estamos hablando de Amparo Rivelles, figura respetada y admirada tanto en cine como en teatro. En los años 60 brilló con películas como El esqueleto de la señora Morales, La Leona de Castilla en 1963 y El Día de los Enamorados en 1964, demostrando versatilidad y una intensidad interpretativa que la distinguía de inmediato. En su vida personal, Amparo nunca contrajo matrimonio formal. Solamente tuvo una hija, María Fernanda, y se le conoció un romance con Alfredo Mayo, relación que fue comentada en su momento, aunque ella siempre manejó su vida privada con discreción. Falleció el 7 de noviembre del 2013, a los 88 años, en Madrid, España. La causa fue osteoporosis por complicaciones derivadas de la enfermedad. Descansa en paz, Amparo Rivelles. 19. Lorena Velázquez, la reina del cine fantástico mexicano. Y ahora nos vamos con una actriz que dominó el cine fantástico y de luchadores, una mujer de belleza imponente y mirada hipnótica. Hablamos de Lorena Velázquez, figura clave en ese cine que mezclaba terror, acción y misterio. En los años 60 dejó su sello en películas como Santo contra las mujeres vampiro, Las luchadoras contra el médico asesino en 1963 y El rapto de las Sabinas en 1968, convirtiéndose en un rostro inolvidable para toda una generación que disfrutaba de ese cine atrevido y espectacular. En su vida personal tuvo dos matrimonios principales. Primero, con Robert Taylor Morris en 1967, divorciándose 5 años después. Posteriormente, se casó con el productor Eduardo Novoa, con quien tuvo a su único hijo, Eduardo Novoa Villar, antes de separarse en 1986. Falleció el 11 de abril de 2024, a los 86 años. Causa de muerte: choque séptico provocado por neumonía y EPOC. Descansa en paz, Lorena Velázquez. 20. Irán Euri, la extranjera que se volvió estrella en México. Y ahora llegamos a una actriz de mirada profunda y temperamento fuerte, una figura que supo ganarse su lugar en el cine y la televisión. Hablamos de Irán Eori, cuyo nombre real era Elvira Teresa Eori Sidi, nacida en Irán y que terminó convirtiéndose en un rostro imprescindible del espectáculo en México. En los años 60 destacó en producciones como Yesenia en 1965,
María Isabel en 1966 y El derecho de nacer en 1966, consolidándose como una actriz de gran presencia dramática. En su vida personal nunca se casó formalmente, tampoco tuvo hijos. Se le conoció un romance con Cantinflas y una relación sentimental con Carlos Monden, historias que en su momento dieron de qué hablar. Falleció el 10 de marzo de 2002, causa hemorragia cerebral. Descansa en paz, Irán Eori. 21. Tere Velázquez. Talento discreto, vida intensa. Ahora toca recordar a una actriz que, sin hacer demasiado ruido, dejó una huella firme en el cine mexicano de los 60. Hablamos de Tere Velázquez, rostro elegante y de mirada profunda, que supo moverse entre el drama y el suspenso con naturalidad. En los años 60 participó en películas como El Ángel Exterminador, Los Inocentes en 1961 y El Pecador en 1965, consolidándose como una actriz constante dentro de una década llena de cambios y propuestas arriesgadas. En su vida personal tuvo 2 matrimonios, primero con Espartaco Santoni y posteriormente con Carlos Vasallo. Fue madre de 2 hijos, Espartaco y Paola, quienes formaron parte central de su vida fuera de los reflectores. Nació el 7 de enero de 1944 en la Ciudad de México. Falleció a los 55 años de edad. Causa: cáncer de colon. Descansa en paz, Tere Velázquez. 22. Evangelina Elizondo. Voz dulce, vida intensa y capítulos oscuros. Seguimos con una actriz que combinó talento, elegancia y una voz inconfundible. Hablamos de Evangelina Elizondo, figura constante del cine, la televisión y el doblaje en México. En los años 60 participó en películas como El mundo de los vampiros en 1961, El niño y el muro en 1965 y Las momias de Guanajuato en 1969, mostrando versatilidad al moverse entre el terror, el drama y el cine popular que tanto disfrutaba el público de esa época. Falleció el 2 de octubre de 2017 a los 81 años. La causa fue insuficiencia respiratoria. En su vida personal tuvo 3 hijas, siendo la más reconocida Gloria Elizondo, fruto de su matrimonio con José Luis Paganoni. Sí, el mismo que asesinó a Ramón Gay en un ataque de celos. Un episodio que marcó para siempre esa etapa de su vida y que sacudió al medio artístico. Descansa en paz, Evangelina. 23. Maricruz Olivier, la primera Teresa que hizo historia. Y si hablamos de protagonistas que marcaron época, tenemos que mencionar a Maricruz Olivier, recordada por ser la primera protagonista de Teresa, personaje que dejó una huella profunda en la televisión mexicana y que abrió camino a muchas versiones posteriores. Maricruz fue una actriz intensa, de carácter fuerte en pantalla, capaz de transmitir ambición, pasión y drama con una naturalidad impresionante. Su interpretación quedó grabada como referencia obligada cada vez que se menciona ese icónico nombre. Falleció el 10 de octubre de 1984, a los 49 años. La causa de muerte fue adenocarcinoma de páncreas, en otras palabras, cáncer de páncreas. Descansa en paz, Maricruz Olivier. 24. Elvira Quintana. Belleza, éxito y un final estremecedor. Y ahora toca recordar a Elvira Quintana, destacada actriz de los años 60 y finales de los 60, una figura que comenzaba a consolidarse con fuerza dentro del cine mexicano y que prometía una carrera aún más amplia. Falleció el 8 de agosto de 1968, a los 32 años.
La causa de su muerte fue una hemorragia cerebral no traumática, derivada de graves problemas de salud, incluyendo insuficiencia renal, provocados por la inyección de silicona líquida en sus piernas y senos como procedimiento estético. En su vida personal, Elvira nunca se casó, dedicándose por completo a su carrera en una etapa donde su estrella apenas comenzaba a brillar con intensidad. Un caso que estremeció al medio artístico y que hasta hoy se recuerda como una de las tragedias más impactantes de aquella década. Descansa en paz, Elvira Quintana. Gracias por vernos. Somos Tutoriales Gerberín.